Bueno, y vamos con la segunda parte de la clase donde vamos a calcular cortocircuitos trifásicos equilibrados, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por medio de la matriz ZBUS o del equivalente de Thevenin. Ejemplo 3. Una falla trifásica ocurre en el bus 2 de la siguiente red que vamos a representar. Tendríamos un bus 2 una impedancia hasta un bus 1, por aquí un bus 4, en este extremo un bus 3 y por aquí un bus 0. Esta impedancia que baja sería 0,125J. Vamos a decir, por aquí viene otra que vale 0,2J. Y por este lado de aquí vamos a decir otra que vale 0,25J. Uniendo los buses 1 y 4, una impedancia de valor 0,4J, y uniendo los buses 3 y 1, una impedancia de 0,25J. Luego ya, por la parte de abajo, tendríamos dos impedancias en serie con una fuente, y por este lado lo mismo. Y tendríamos 0,1J, 0,2J de impedancia, 0,1J, 0,2J, E sub A prima segunda y E sub B prima segunda. Determinar la corriente RMS simétrica inicial, es decir, la corriente subtransitoria en la falla. Además de eso, las tensiones en los buses 1, 2 y 4 durante la falla, el flujo de corriente desde el bus 4 hasta el 1 y las contribuciones de corriente a la falla desde las líneas 1, 2, 3, 2 y 3, 4. Vamos con ello. Pues bien, lo primero que hay que hacer en este ejercicio es construir la matriz ZBUS, lo cual podéis hacer como ejercicio en base a como vimos que se hacía en las clases del modelo de impedancia, ¿de acuerdo? Pero para no perder tiempo, aquí en esta parte pues la voy a plasmar yo directamente. Ya digo, sí os recomiendo que la sacáis vosotros, y si tenéis dudas veis las clases anteriores nuevamente. Entonces sería la matriz ZBUS sería igual a 0,2436J, 0,1938J, 0,1544J y 0,1456J. A continuación tendremos 0,1938J, 0,2295J, 0,1494J y 0,1506J. 0,1544J
J, 0,1494 J, 0,1554 J, 0,1046 J. Aquí tendremos 0,1456 J, 0,1506 J, 0,1046 J y 0,1954 J. Y aquí tendríamos la matriz Z-bus. Como no se consideran corrientes prefallas, vamos a despreciarlas. Realmente pues siempre van a ser muy pequeñas en comparación con la corriente de cortocircuito, pues tendremos en cada una de las barras una corriente prefalla de 1,0 por unidad. Es decir, que tendremos U sub 1 al instante 0 igual a U sub 2 al instante 0 igual a U sub 3, esto del instante 0 es inicial, igual a U sub 4 superíndice 0 igual a 1,0 por unidad, inicialmente, previo al cortocircuito. Una falla trifásica en el bus 2, en el bus de arriba, se simula con dos fuentes V sub F y menos V sub F en serie con una nueva rama que une los buses 2 y 0. Esto es, que si tenemos este dibujito de aquí, el cual vamos a ampliar, ¿de acuerdo? Pues lo que tendríamos que hacer es dibujar, vamos a hacerlo aquí, en color amarillo, por ejemplo, dos fuentes en serie, una con una tensión V sub F y otra con una tensión menos V sub F, de tal forma que la suma de las tensiones de las dos es igual a 0. Y esto lo conectamos al bus 0. Y por aquí circulará una corriente que es I sub F' segunda, siendo V sub F el voltaje prefalla en dicha barra. El voltaje antes del fallo, que por tanto será igual a 1,0 y este igual a menos 1,0. Por tanto, es evidente que la corriente de cortocircuito I sub F' segunda se origina cuando se añade la fuente menos V sub F. Evidentemente, esto es lo que habría inicialmente, esta tensión más V sub F, y cuando añadimos esta de menos V sub F, lo que estamos diciendo es que el potencial o tensión en el bus 2 es igual a la tensión en el bus 0. Y es entonces cuando se produce el cortocircuito. La corriente de cortocircuito proviene de las diferentes partes del sistema o de los diferentes buses del sistema hasta el bus 2. Y al hacer esto provoca caídas de tensión en el resto de buses. Es decir, cuando se cortocircuita el bus 2 con el 0 y por tanto en el bus 2, digamos, esa tensión pues pasaría a ser casi 0, pues evidentemente se van a producir unas caídas de tensión en los buses 1, 3 y 4. Si E sub A' segunda, E sub B' segunda, es decir, las dos fuentes que tenemos, y V sub F se cortocircuitan, en el bus 2 se produce una variación de tensión de menos V sub F y sale una corriente I sub F' segunda por el bus 2 hacia el exterior, que sería esta que tenemos aquí representada. En ese caso, en este caso de aquí, lo que tenemos es lo siguiente.
Vamos a ver. Vale. Partíamos de aquí, como decía, y al producirse el cortocircuito, pues bueno, inicialmente había un equilibrio en el que, bueno, suponemos que todas las tensiones eran igual a 1,0 por unidad y que no había caída de tensión, porque, bueno, en comparación con las tensiones que va a haber ahora y con la corriente que va a haber ahora, va a ser nada, y podríamos escribir lo siguiente. Podríamos escribir que variación de tensión en el bus 1, variación de tensión en el bus 2, variación de tensión en el bus 3 y variación de tensión en el bus 4. ¿Esto cuánto va a ser? Pues bueno, en el 1, en el 3 y en el 4 no sé lo que será. Y lo podemos dejar así. Pero sí sabemos cuánto va a ser la variación de tensión en el bus 2, que es aquel en el que se produce el cortocircuito, que va a ser igual a menos V sub F. ¿Y cómo se puede calcular esto? Pues esto se puede calcular como matriz Z-bus, que sería Z sub 1, 1, Z sub 1, 2, Z sub 1, 3, Z sub 1, 4. Y perdonad que no escriba notación vectorial para no liar demasiado el dibujo. Z21, Z22, Z23, Z24, Z31, Z32, Z33, Z34, Z41, Z42, Z43, Z44. Esto por las corrientes, por esa variación de corriente, mejor dicho, que entra o sale por cada uno de los buses. ¿Que cuánto será? ¿Cuánto valdrá? Pues en el bus 2, donde se produce ese cortocircuito, será menos I sub F prima segunda. Y en el resto de buses, pues será 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues que esta caída de tensión va a ser, fijaros, que todos los de la matriz de variación de corriente, todas las corrientes son 0, menos la del bus 2. Por lo tanto, a las variaciones de tensión que se produzcan en cada uno de los buses vendrán únicamente afectados por las componentes de la matriz Z-bus que multiplican a la corriente. Por tanto, aquí lo que tendríamos es menos Z sub 1, 2 por I sub F prima segunda menos Z2, 2 por I sub F prima segunda menos Z3, 2 por I sub F prima segunda y menos Z4, 2 por I sub F prima segunda. Y aquí, hecho esto, de la segunda fila, obtenemos que menos V sub F es igual a menos Z22 por I sub F prima segunda. Vamos a recuperar aquí la notación vectorial. Pero fijaros, aquí lo importante es que de aquí voy a poder calcular la corriente de cortocircuito I sub F prima segunda, que va a ser igual a V sub F partido Z sub 2, 2. Esa tensión previa al fallo, esa caída de tensión, como previa al fallo valía la tensión 1, 0, la caída de tensión es 1, 0. Y esa componente Z sub 2, 2 de la matriz que hemos visto antes valía 0,2295 J, ¿no? O 0,2295 ángulo 90. Lo que nos da igual a menos 4,357 J por unidad. ¿De acuerdo?
Ahí tenemos la corriente de cortocircuito. Ahora, sabiendo eso, podemos calcular las tensiones existentes o que quedan en cada uno de los demás buses. Podemos calcular. Para ello no hay más que sustituir, ¿de acuerdo? Sustituir en la última columna, o sea, aquí, arriba a la derecha de la pantalla, por sus valores. Pero bueno, bien es cierto que esa corriente, según tenemos aquí, la podemos expresar en función de la tensión previa a la falla y la impedancia Z sub 2. Además, recordad que las nuevas tensiones U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4 serán iguales a la tensión inicial que había en cada uno de esos buses más la caída de tensión que se produce en cada uno de esos buses. Lo cual lo podemos expresar así, como V sub 1 superíndice 0 o U sub 1 superíndice 0 es igual V que U menos V sub 1 superíndice 0 por Z sub 1, 2 partido Z 2, 2. Y bien, ¿de dónde ha salido eso? Pues fijaros en que este término de aquí, este primer término, era menos Z sub 1, 2, es decir, arriba a la derecha de la pantalla esta, menos Z sub 1, 2 por I sub F' segunda. ¿Pero qué vale I sub F' segunda? V sub F partido Z 2, 2. Por lo tanto, ¿esto qué me queda? Menos Z sub 1, 2 partido Z sub 2, 2, todo eso por V sub F, que es por 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, como V sub F coincide con la tensión inicial 1, esto es igual a Z sub 1, 2 partido Z sub 2, 2 por V1, 0. Y eso que hemos escrito ahí es esto. Pues si a esto le sumamos este término V sub 1 superíndice 0, lo puedo sacar factor común, ¿de acuerdo? Y expresarlo como sí, donde aquí me ha faltado el menos. Haciendo lo propio con el resto, pues bueno, en la fila 2 sería un 0, obviamente, y en la fila 3 sería V sub 3 superíndice 0 menos V sub 3 superíndice 0 por Z 3, 2 partido Z 2, 2. Y en la cuarta, V sub 4 superíndice 0 menos V sub 4 superíndice 0 por Z 4, 2 partido Z 2, 2. Ya como digo, esto sería con notación vectorial. Y desarrollando esto, sustituyendo estos valores que había en las matrices, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí finalmente 0,156 ángulo 0, 0 ángulo 0, en el bus de cortocircuito, 0,349 ángulo 0 y 0,344 ángulo 0. Y estas serán las nuevas tensiones que se producen tras o durante el cortocircuito. Que ahora lo que queremos es saber el flujo de corriente que se va a producir desde el bus 3 hasta el bus 1, no tendremos
más que coger y dividir la diferencia de tensiones entre esos dos buses entre el valor de la impedancia que uno de dichos dos buses, que es igual a 0,25 J. Por tanto, la corriente I sub 1,3 o I sub 3,1 será igual a U sub 3 durante el corto menos U sub 1 partido Z sub B, donde esa impedancia Z sub B es la impedancia que une los buses 1 y 3. Luego sería 0,349 angulito 0 menos 0,156 angulito 0. Esto dividido entre 0,25 J. Y el valor son menos 0,772 J por unidad. Ahora por otra parte, y sabiendo que el cortocircuito se produce entre 2 y 0, es decir, se produce aquí, tal como habíamos dibujado anteriormente, me piden la contribución de cada uno de los otros buses al cortocircuito. Es decir, me están pidiendo la contribución, o sea, del bus 3, la corriente que va por allí, del bus 1, la corriente que va por aquí, y del bus 4, la corriente que va por ahí. Para esto, lo que tenemos que hacer es, operando de la misma forma, hacer diferencia de tensiones entre 1 y 2, entre 3 y 2, o entre 4 y 2, respectivamente, entre la impedancia que une dichas líneas. Con la salvedad de que, al ser el bus 2 el del cortocircuito, tenemos U sub 2 igual a 0. Esto es una nota o aclaración. Por tanto, I sub 1, 2 será igual a U sub 1 menos U sub 2 partido la impedancia que une ambos, que es 0,125 J. Donde recordad que U sub 2 es igual a 0. Y por lo tanto, en lo siguiente, pues también lo será. Esto es igual a 0,156 ángulo 0 partido 0,125 J. Y esto nos da menos 1,248 J por unidad. Contribuciones de los otros dos buses serán I sub 3,2 es igual a U sub 3 menos U sub 2 partido la impedancia que une 3 y 2, que es 0,25 J. Y esto es 0,349 ángulo 0 partido 0,25 J. Lo cual da menos 1,396 J por unidad. Y por último, la corriente entre 4 y 2 será U sub 4 menos U sub 2 partido 0,2 J. Es igual a 0,344 ángulo 0 partido 0,2 J. Lo cual nos da menos 1,72 J por unidad. Y aquí tendríamos, por tanto, la transferencia de corriente desde los buses 1, 3 y 4 al bus 2 respectivamente, y donde recordemos que la tensión final durante el corto del bus 2 es igual a 0. Hecho esto, vamos con el cuarto y último ejemplo, que dice así: una red de 5 buses tiene generadores en los buses 1 y 3 a valores nominales de 270 megavoltios y 225 megavoltios amperios. Vamos a representar
el circuito, antes que nada, donde tendríamos aquí una fuente de tensión 1, 0 con una impedancia 0,1111J. Aquí llegaríamos a un bus 1, ¿de acuerdo? Y aquí de este bus 1 saldríamos una impedancia de 0,168J, donde llegamos a un bus 2 con una impedancia de 0,126J. Y llegamos aquí a un bus 3. Por otra parte, por el camino de abajo, tendríamos una impedancia de 0,126J, que llegamos hasta otro bus, que es el bus 5. Es el bus 5. Y ahora, del bus 5, sale una impedancia por arriba, que es 0,210J hasta el bus 3. Y por abajo sale una impedancia de 0,252J hasta el bus 4 y otra de 0,336J hasta el bus 3, que une todo esto. De aquí a continuación tenemos a la salida del bus 3 una impedancia que es 0,1333J y que conecta con una fuente de tensión 1, 0. Y ya esto va al bus 0, es decir, a tierra, y esto va al bus 0, es decir, a tierra también. La falla se produce entre 4 y 0. Tanto ¿de acuerdo? Veamos la imagen. Y continuamos aquí leyendo, lo decíamos. Si así, la reactancia subtransitoria de los generadores más la reactancia de los transformadores que los conectan a los buses son cada una de 0,3 por unidad. Pero claro, en sus respectivas bases se está haciendo referencia a este valor y a este, los cuales ahora calcularemos. Donde realmente esos valores por unidad, esas reactancias son 0,3 por unidad, pero en las nuevas bases del sistema se quedan así tal como ahora veremos. La relación de vueltas de los transformadores es tal que el voltaje base en cada circuito generador es igual al voltaje nominal del generador. Juan nos estaba diciendo que muchas impedancias pues nos coinciden perfectamente. En la siguiente figura se muestran las impedancias de las líneas por unidad sobre la base del sistema de 100 MVA, ¿de acuerdo? Se desprecian todas las resistencias, ¿de acuerdo? Únicamente cogemos la parte inductiva. Encuentra la corriente subtransitoria para una falla trifásica equilibrada en el bus 4 y la corriente que le llega a través de cada uno de los otros buses. Una falla trifásica en el bus 4 quiere decir que el bus 4 cuando lo conectamos aquí con el bus 0, bien por ahí o bien por el otro lado, que al fin y al cabo pues es lo mismo. La corriente prefalla es despreciable, ¿de acuerdo? Corriente inicial, se supone que todos los voltajes son 1, 0 antes de que la falla ocurra. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es el cambio de base de la impedancia, ¿de acuerdo? De una base a la otra. Y el cambio de base de impedancia se hace de la siguiente forma. El valor Z en por unidad en la base 2 es igual al valor Z en por unidad en la base 1 por tensión en la base 1 partido tensión en la base 2 al cuadrado
y por potencia base es la base 2 partido potencia base es la base 1. Y como la tensión base en cada circuito del generador es igual a la tensión nominal del mismo, según nos dice el enunciado, pues claro, esto coincide y es 1. Y por tanto, queda solo en función de las potencias base. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es decir, que la reactancia del generador transformador 1 en la base 2 es igual a la reactancia del generador transformador 1 en la base 1 por la potencia en la base 2 partido la potencia en la base 1. Y esto es 0,3 por 100 partido 270. ¿De acuerdo? Y esto es 0,1111 por unidad. Evidentemente J, ¿no? De escribirlo posteriormente. Y la reactancia del generador transformador 2 en la base 2 es igual a la reactancia del generador transformador 2 en la base 1 por la potencia base del sistema partido de la potencia base es lo que esto está expresado. Y esto es 0,3 por 100 partido 225 y esto es 0,1333 por unidad. Ahora habríamos de determinar la matriz tabú de forma directa, lo cual lo vamos a obviar, ser una matriz bastante grande de 5×5, pero que sí, aunque sea bastante trabajoso, si no tenéis aún la destreza suficiente, deberíais hacerlo en casa para practicar de cara al examen. Pues sería 0,0793J, 0,0558J, 0,0382J, 0,0511J, 0,0608J, 0,0558J, 0,1338J, 0,0664J, 0,0630J, 0,0605J, 0,0382J, 0,0664J, 0,0875J, 0,0720J, 0,0603J, 0,0511J, 0,0630J, 0,0720J, 0,2321J y 0,1002J, 0,0608J, 0,0605J, 0,0603J, 0,1002J y 0,1301J. Y ahí tenemos ya así la matriz ZBus completa. Sabemos además que en caso de un cortocircuito entre el bus 4 y el bus 0, bueno, así en general, cortocircuito entre bus J y 0. En ese caso, la impedancia de Thevenin es igual a
al término z sub 4, 4 de esta matriz. Es decir, y sería esto, perdón, z sub j, j. Lo que pasa que como el cortocircuito es de 4 y 0, pues tenemos z Thevenin es igual a z sub 4, 4. Por tanto, la corriente subtransitoria es la siguiente. Vamos a verlo. Ya digo, la corriente subtransitoria de cortocircuito y su F' segunda es igual a U sub 4 partido Z sub 4, 4. Esto es igual a 1, argumento 0, partido 0,2321 J, ¿no? Sería como ponerlo con ángulo 90 y esto es menos 4,308 J por unidad. Y ahí tenemos la corriente subtransitoria de cortocircuito. Pasamos por aquí el circuito. Este es el circuito, recordamos, con el que estamos trabajando. Ponemos por aquí abajo, ¿vale? Y bueno, deciros por aquí que por qué se calcula hasta así. Bueno, pues si viéramos el equivalente de Thevenin entre el bus 3 y el bus 4, pues podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, por aquí una impedancia, aquí otra impedancia, aquí un bus y otro bus 4, bus 3. Vamos a decir que esta impedancia es z sub 3, 3 menos z sub 3, 4. Y esta impedancia z sub 4, 4 menos z sub 4, 3. Además de esto, tendríamos aquí este bus donde parte la fuente U sub 4, que es igual a V sub F, ya sabemos que es igual a 1, 0. Esto estaría aquí y aquí con una impedancia, es decir, de color verde, que es z sub 3, 4, que es lo mismo que z sub 4, 3. Y aquí el potencial 0. En caso de cortocircuito, pues podemos dibujar por aquí una rama con un interruptor. Cuando se produce el interruptor, se cierra la rama, esto se cortocircuita y en ese caso, por aquí circularía la corriente de cortocircuito subtransitoria y su F' segundo. Viendo este equivalente de Thevenin entre los buses 3 y 4, si observamos el caso de cortocircuito, pues fijaros, al cerrarse la rama que tenemos, que Z43 se va con Z43 de aquí. Y por tanto la impedancia de cortocircuito o impedancia de Thevenin en ese caso sería Z sub 44, que es la que hemos puesto aquí arriba. Ahora sí, hecho esto, nos pide nada más las nuevas tensiones presentes durante el cortocircuito. Es decir, una vez se produce el cortocircuito, ¿qué tensiones son las que hay? Pues vamos a verlo. Vamos a poner por aquí una pequeña imagen al tenerlo presente, el circuito del que estamos hablando. Y bueno. En cuanto a las nuevas tensiones, se calcularían como sigue. Bueno, evidentemente con la matriz Z-bus lo que vamos a calcular son las caídas de tensiones de forma análoga a como hemos hecho en el ejemplo anterior. Por tanto, la forma de hacerlo será que la caída de tensión delta U sub 1, delta U sub 2, delta U sub 3, delta U sub 4 y hasta delta U sub 5,
donde el cortocircuito se produce en delta U sub 4 y por tanto será menos V sub F, dicha tensión, bueno, dicha variación de tensión, ¿de acuerdo? Y por tanto la tensión será igual a 0. Esto sería igual a la matriz ZU de 5 por 5 por la variación de corriente, que serán 0, 0, 0 y menos I sub F prima segunda, donde se produce el cortocircuito, y 0. Y esto es lo que tendremos por aquí. Que multiplicando la matriz ZU por esto, pues ya sabemos, las matrices se multiplican fila por columna y evidentemente pues la única columna que multiplica es la columna número 4. Pues todas las otras se anulan por ser todas las otras corrientes 0. Por lo tanto tendríamos aquí menos z sub 1 4 por I sub F prima segundo menos z sub 2 4 por I sub F prima segunda menos z sub 3 4 por I sub F prima segunda menos z sub 4 4 por I sub F prima segunda y menos z sub 5 5 por I sub F prima segunda, la cual ya la conocemos. ¿Y cuáles serán las nuevas tensiones? Pues la nueva tensión será igual a delta de U más las tensiones iniciales, donde las tensiones iniciales eran todas 1, argumento 0. ¿De acuerdo? Y este delta de U es este de aquí. Bueno, las corrientes que le llegan durante la falla, durante ese cortocircuito al bus 4, evidentemente el bus 4 que es este, ¿de dónde provienen? Pues o bien provienen del bus 5 o bien provienen del bus 3, que son los buses que están adyacentes y no pueden ser otros. Por tanto, necesitamos las tensiones en dichos buses, las cuales vamos a calcular a continuación. Y decimos, ¿cuál es la nueva tensión en el bus 3? La que había en un primer instante más la variación de tensión en el bus 3, que este es igual a la que había inicialmente. Y fijaros en el bus 3, ¿cuál es la variación de tensión? Esta. Entonces será menos I sub F prima segunda por Z 3, 4. Que esto es igual a 1, 0, menos 4,308 J por 0,0720 J. Y esto nos da 0,6898, argumento 0 por unidad. Y para el otro bus, para el bus 5, pues la tensión que hay final será la que había inicial más la variación de tensión en el bus 5, que será la tensión inicial del bus 5 menos I sub F prima segunda por Z sub 5, 4. Fijaros que aquí había un pequeño error y esto es un 4. Y por lo tanto será igual a 1, argumento 0, menos 4,308 J por 0,1002 J, que es igual a 0,5683 angulito 0 por unidad. Y ya tenemos las tensiones durante la falta o falla en los buses 3 y 5. Ya por último nos queda calcular la corriente. Esto es, lo que nos queda es decir qué corriente le llega al bus 4, una vez que está en cortocircuito, es decir, que esto está cortocircuitado, bueno, y esto es lo mismo, qué corriente le llega a este bus 4 a partir del bus 3 y a partir del bus 5. Y esto sería la corriente
que le llega al bus 4 a partir del bus 3 será igual a dicha diferencia de tensiones partido la impedancia que une los buses 3 y 4, que es 0,336 J. Como además el bus 4 está en cortocircuito, pues claro, U sub 4 en este caso es 0. Y la tensión 3 es igual a 0,6898 ángulo 0 partido 0,336 J. Y esto es menos 2,053 J por unidad. Y la corriente que le llega al bus 4 a partir del bus 5 es igual a U sub 5 menos U sub 4 partido la impedancia que une los dos buses, que es 0,252 J, siendo por supuesto U sub 0 igual a 4. Y esto es 0,5683 0 partido 0,252 J es igual a menos 2,225 J por unidad. Y ya tenemos la aportación de corriente a partir de cada uno de esos dos buses. Daros cuenta además que aquí no hay nada mágico. Y claro, yo que había calculado I sub F, prima segunda, igual a menos 4,308 J por unidad. Oye, pues vamos a ver si esto está bien. Pues la corriente de cortocircuito le llega por 3 o le llega por 5. Por lo tanto debe ser que I sub F prima segunda es igual a I sub 3 4 más I sub 5 4. Y esto es menos 2,053 J menos 2,225 J. Y esto es igual 2,053 más 2,225, fijaros, 4,278 J por unidad. Y prácticamente estamos del orden de 4,3, ¿no? Con algunos decimales, pero si os dais cuenta, el resultado es correcto. Y con esto pues terminamos la clase.